Saludos, República Dominicana. Dios le bendiga rica y abundantemente a todos ustedes. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar conversando con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y, por supuesto, de todo lo que ha acontecido durante todos estos días. Ingeniero, de verdad que me siento honrado con su presencia, de que haya aceptado la invitación. El placer es nuestro y las gracias por tu invitación también. Ingeniero, yo quiero comenzar esta entrevista yéndome hacia atrás. Unas elecciones que debieron ganarse, un candidato como el ingeniero Hipólito Mejía, que sacó casi un 50% de los votos, un presidente del Partido Revolucionario Dominicano, que no se vio mucho en campaña y que se le acusa de haber sido la persona que hizo que el Partido Revolucionario Dominicano perdiera. ¿Qué usted tiene que decir con respecto a ese tema? Bueno, todos sabemos cómo ocurrió ese proceso. Primero el proceso convencional nuestro, a lo interno, donde evidentemente hubo una alianza estratégica de ese sector con el gobierno para ostentar la candidatura, no solamente con apoyo y recursos económicos, sino también con votos expresados el 6 de marzo del 2011. Todos sabemos también y recordamos los reclamos que hicimos para que se revisara el padrón, para que se constatara lo que nosotros planteábamos, de que habían votado más de 302.000 PLDistas y 64.000 reformistas. Fuimos desoídos, nuestros requerimientos y nuestros reclamos no fueron atendidos, fueron ignorados totalmente. Pero aún así nosotros, en aras de la unidad del partido, con el propósito de que el PRD llegara al poder, asumimos una responsabilidad institucional patriótica. Declinamos y el 8 de mayo proclamamos al candidato con un discurso de unidad, con un discurso de integración, con un discurso que realmente llamábamos a nuestros compañeros y compañeras a integrarse a la campaña y a recorrer el país para que el PRD pudiese ser gobierno. Habíamos en ese momento entregado al candidato un partido fuerte, un partido en la primera posición, un partido que con el trabajo del 2010, que todos sabemos también lo que ocurrió en ese escenario electoral, con ese trabajo que hicimos, pudimos lograr ser el partido más votado y obtener el derecho de la casilla número 1, que fue lo que le dimos y le brindamos nosotros al candidato. El candidato tenía un PRD fuerte, una plataforma política contundente, poderosa, que le permitió arrancar en mayo del 2011 con un porcentaje de un 61%. Y evidentemente todo lucía que el PRD iba a llegar al poder. Pero hemos dicho y hemos reiterado que el candidato nuestro, a pesar de haber recorrido el país 14 meses, no fue capaz de articular un discurso de propuesta de soluciones para que ese gran descontento, ese más del 75% de rechazo que tenía el gobierno, pudiese convertirlo en voto a favor del partido y obtener el triunfo. Y nosotros asumimos también de manera institucional toda nuestra responsabilidad. Fuimos 10 veces a la Junta Central Electoral procurando precisamente el otorgamiento de la casilla número 1, como al efecto lo obtuvimos. Participamos en eliminar de la boleta la figura vicepresidencial, que no la querían en el sector nuestro, y yo fui quien me ocupé de eso. Participamos también junto al Cardenal, junto al PLD, en la solución al problema del padrón y del centro de cómputo de la Junta Central Electoral. Hicimos una campaña institucional, Vota Blanco, Vota PRD, casilla número 1, en todo el país. Otorgamos 175 millones de pesos al candidato para la campaña. En fin, hicimos todo. Hicimos los actos institucionales que había que hacer también. ¿Por qué? Pero además, lo que pasa es, y lo hemos dicho de manera reiterada, que no fue el silencio nuestro la causa de la derrota, fue lamentablemente la boca del candidato. Yo no fui a Nueva York a decirle a Obama que era un africanito, en vez de decirle a los dominicanos residentes de Nueva York cuál va a ser la propuesta para mejorar sus condiciones, sus beneficios
en un gobierno del PRD. Yo no vine aquí a decirle a Peña Gómez que era prieto, feo y pobre y por eso no ganó las elecciones. Yo tampoco le dije a los jóvenes que le iba a poner un servicio militar obligatorio en un país donde la milicia no ofrece alternativa, no ofrece interés, y donde los jóvenes de hoy están en estudio, en avance, en modernidad, en tecnología. Yo no fui que le dije a los acreedores que no le iba a pagar sus deudas. Yo no fui que le dije tampoco a las altas cortes, a los miembros de las altas cortes que eran unos pelafutanes. Mucho menos le dije yo a los ex militares que eran unos bañaperros. Y mucho menos de estas bocas salieron expresiones para decirle a esas trabajadoras dominicanas, a esas domésticas entregadas a un trabajo intenso para mantener a su familia, que ya eran unas ladronas. Eso no fui yo que lo dije. Entonces, evidentemente, los errores, y cuando un candidato con 6 meses antes de las elecciones, teniendo un 20% por encima de su adversario, con un gobierno que tiene un 75% de rechazo, pierde las elecciones, es difícil de explicar. Varias razones, pero no se quieren admitir ninguna de esas razones. Evidentemente hay que buscar un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio se quiso que fuera Miguel Vargas, y no ha sido así, porque nosotros hemos demostrado que nuestra responsabilidad institucional la asumimos. Además, cuando nosotros hicimos una propuesta de acuerdo, la respuesta fue: ustedes perdieron, intégrense si quieren, nosotros ganamos como quiera. Se hizo un protocolo de integración, se violentó todo el protocolo de integración. Ganamos con Miguel o sin Miguel, él no está en mi line-up, él allá y yo aquí. Toda una serie de elementos que contribuyeron a establecer una prepotencia triunfalista que fue la que llevaron al PRD, el PRD a perder las elecciones. Pero que lo que siempre se dijo fue que usted nunca se le vio haciendo campaña por el PRD desde el punto de vista en las calles o acompañando al candidato presidencial, y eso es una de las cosas que más él es candidato del Partido Revolucionario Dominicano. No, lo que hay que analizar realmente las causas de la derrota del PRD. No es verdad que mi silencio y mi participación activa solamente en la parte institucional provocaron una derrota, al contrario. Nosotros cumplimos a cabalidad con nuestra responsabilidad institucional. Bueno, usted ha dicho una serie de cosas, 5 derrotas, ingeniero, inclusive algunas de ellas siendo usted candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano. No es como que para analizar y sentarse con la alta dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano, hacer un congreso y establecer realmente las causas que motivan que el partido más grande de la República Dominicana haya perdido 5 veces consecutivamente. Eso fue lo que nosotros planteamos a raíz de la derrota, una gran consulta nacional. Y ellos prefirieron mejor, el 1 de junio, convocar de manera ilegal una comisión política para expulsarme. Pero yo creo que lo más importante es explicar dónde están las raíces de estos problemas, de esta situación que hoy tiene el PRD. Y nos vamos a remontar a 1994. En el 1994, Peña Gómez ganó las elecciones y fue víctima de un fraude, conocido por todo y demostrado por el PRD y por el propio Peña Gómez. En esas circunstancias hubo que hacer un gran acuerdo constitucional y el doctor Balaguer le ofreció 2 años de gobierno a Peña Gómez. Peña Gómez, un gran demócrata, prefirió rechazar esos 2 años que le ofreció Balaguer y pactar la reforma constitucional con 2 puntos fundamentales. Primero, la no reelección presidencial consecutiva. No reelección presidencial consecutiva que había sido primero principios básicos en la fundación del PRD en 1939 en La Habana y que había sido bandera de lucha contra los gobiernos de los 12 años de Balaguer, donde tuvimos mártires, héroes, presos, exiliados, muertos, defendiendo la no reelección. Y segundo lugar, además fue una tesis doctoral que desarrolló el doctor Peña Gómez, fue su tesis doctoral en la universidad. Y en segundo lugar también la primera ola de reforma judicial. Y resulta que en el primer gobierno del PRD, el presidente de turno que pertenecía al Partido Revolucionario Dominicano, después de haber dicho 82 veces que no iba, después de haber puesto a circular un libro, Mi Palabra,
y a sabiendas de que era el único que no tenía posibilidades de ganar ese proceso por las circunstancias del gobierno que había desarrollado, reforma la Constitución con el único propósito de incorporar la reelección presidencial consecutiva, sabiendo que en el 78 y en el 82, dos presidentes del PRD, con posibilidades constitucionales de reelegirse, no lo hicieron por principio. Entonces reforma la Constitución y esto precisamente presenta un escenario negativo para el PRD. Le compra 12 diputados al PLD, 14 diputados a Toydecán y hace ese escenario por su ambición desmedida, en ese despropósito de reelegirse en el 2004. En el 2004 todos sabemos los resultados. Y resulta que precisamente en el 1998 el PRD saca un 52%, en el 2000 saca un 49%, subiendo Hipólito Mejía a la presidencia de la República, y en el 2003, en el diciembre del 2013 el PRD rondaba por el 13%. En esas circunstancias salimos nosotros, junto a un grupo de hombres y mujeres, a recorrer el país, a levantar la bandera PRDista, a rescatar la moral de nuestros compañeros, a mejorar la imagen del partido, y pudimos, enfrentando a un presidente candidato en el 2008, frente a adversidades externas e internas, llevar al PRD a un 41%. Y ahí seguimos hacia adelante, porque entendíamos que debíamos contribuir con que el PRD fuera gobierno y llegara al poder. Y en el 2010, y previamente antes en las elecciones institucionales para la presidencia del partido, nos sometimos a ese escrutinio electoral con más de 600,000 electores y sacamos un 97%. Y en el 2010, nosotros hicimos un gran trabajo de apoyo político y económico a nuestro candidato. Y donde un escenario que podíamos nosotros haber ganado 10 o 12 senadores, esa alianza de ese sector encabezado por Hipólito Mejía con el gobierno fue lo que produjo que no sacáramos un senador, siendo el partido más votado. Vaya contradicción. Hay una situación ahora, bueno, ya eso agua pasada, ahora entramos en la otra etapa, que tiene que ver con las exigencias que hace Hipólito Mejía conjuntamente con la facción que él está dirigiendo a lo interno de ese partido, que tiene que ver con la convención. Ellos dicen que lo único que salva en una etapa, se hablaba sobre eso, es precisamente la convención. Y que usted se ha resistido a celebrar una convención. Hay quienes hablan de junio, julio de este año. ¿Por qué usted no quiere que se haga la convención? La convención se hará en el momento que precisamente corresponde. El PRD tiene unos estatutos. ¿Cuándo es que corresponde? Tiene unos estatutos, tiene disposiciones particulares dentro de esos estatutos que establecen claramente cuándo se puede producir esa convención. Nosotros hemos programado para hacer una convención, luego de establecer un padrón electoral de militantes del PRD para que no ocurra precisamente que otro partido y otro gobierno, como ocurrió en el 6 de marzo, puedan intervenir para distorsionar la voluntad de las bases del PRD, la mayoría de las bases del PRD, y poner el candidato que le convenía al gobierno, como ocurrió. Y además del padrón, vamos a establecer un proceso de carnetización, de manera que cada militante, cada dirigente tenga su carnet de identificación con su barra de código o su código de barra que pueda identificar claramente su militancia y su pertenencia al partido. ¿Qué tiempo va a durar ese proceso? Es un proceso que puede durar, dependiendo, es un padrón progresivo, pero puede durar unos 8 o 10 meses. ¿Eso va a dar oportunidad a nuevos inscritos? Eso es apertura democrática, sin lista, sino personalmente, con fotografía, registro y carnet. Y ustedes van a tener un mecanismo, me imagino, para depurar a personas que sean de otro partido. También va a haber un mecanismo, ya está establecido el soporte tecnológico, la informática y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología ya tiene todo establecido, que junto a la Comisión Conjunta del Partido, de manera institucional, Organización Electoral y Educación, van a conformar la implementación de ese proceso. Entonces, ¿para cuándo estaríamos hablando? Para febrero del 2014 nosotros creemos que podemos implementar esa Entonces la convención sería entonces en el 14, según lo que usted ha dicho. Sí. ¿Para qué fecha? Mire, nosotros no podemos negar a convención porque nosotros todas las posiciones que hemos tenido, ya sea institucionales como electorales, han sido a base de convención. Yo participé en el 2007 y enfrenté precisamente a eso que estoy enfrentando en este momento, en la llamada corriente unitaria de aquella época. Y yo obtuve un 81%.
Luego participé en el 2009 para la presidencia del PRD y obtuve un 97%. Luego participé el 6 de marzo del 2011 y votando 302.000 PLDistas y 64.000 reformistas, obtuve un 47%. O sea, un 47% entre comillas. De manera que yo no le tengo miedo al proceso electoral a lo interno del PRD. Nosotros hemos hecho un trabajo a lo interno del PRD que nos da un sustento y un soporte de la base del PRD que evidentemente nos favorece. Ingeniero, usted es presidente del Partido Revolucionario Dominicano y resultó para mucha gente, incluyéndome a mí, sorpresivo, un juicio a un hombre que fue presidente de la República por ese partido y que acaba de ser candidato y que saca un 47% de los votos y fue expulsado de ese partido conjuntamente con el presidente en funciones. ¿Por qué razón votaron a Hipólito Mejía del PRD? Bueno, esto se origina en la actitud que ellos vienen asumiendo del 1 de junio. El 1 de junio ellos convocan una comisión política irregular y de manera sumaria nos expulsan, lo que motiva que nosotros tengamos que recurrir al Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral nos da ganancia de causa y nos ratifica, con ese 97% que habíamos sacado en el 2009, nos ratifica como presidente del PRD, entendiendo que se habían violado nuestros derechos constitucionales y que no se había asumido el debido proceso en lo que fue nuestra expulsión. Y aún ya ratificado por el Tribunal Superior Electoral, este sector encabezado por Hipólito Mejía inicia un proceso de sabotaje institucional, de desconocimiento público y privado a la autoridad del partido y de violaciones de diferentes artículos de los estatutos del PRD. Los organismos del PRD están diferentes organismos como control, como disciplina, como el fiscal, actúan en consecuencia, porque era insoportable lo que era la parte ya de la vida institucional. Nosotros inclusive pública y privada hicimos llamados a los principales funcionarios, tanto al secretario general como a la secretaría de la organización, y le mandamos 3 cartas por escrito muy respetuosas, llamándolo a que se integraran para iniciar el trabajo institucional del partido. Y la respuesta fue compañero Vargas en una franca declaración de que no reconocían nuestra condición de presidente. Aún después de los tribunales del país, las altas cortes, el máximo organismo electoral del país, haber establecido y dictaminado nuestra presidencia institucional del PRD. Evidentemente estos organismos fueron funcionando, fueron trabajando, haciendo acopio de todas las violaciones, de todos este tipo de desconocimiento a los estatutos del PRD, y hicieron un proceso. Ese proceso fue respetando los derechos constitucionales, respetando el debido proceso, y nosotros, que en una ocasión fuimos al Tribunal Superior Electoral a propósito del Consejo Disciplinario que iba a implementar el Consejo Nacional de Disciplina, pues ahí no tuvimos ganancia de causa. ¿Qué hicimos nosotros? Acatar la decisión del Tribunal Superior Electoral. Ahí ellos se expresaron que eso era una fortaleza para la democracia dominicana, lo cual lo vimos bien, porque yo creo en los tribunales, yo creo en la justicia, yo creo en la ley, yo creo en las normas estatutarias, yo creo en lo que son nuestros principios estatutarios. Y en ese sentido luego, pues también prosiguió ese proceso, ellos fueron citados, acudieron sus abogados, se inició el proceso a las 9 de la mañana, se terminó como a las 9 de la noche, y todo fue dentro del marco del respeto de los derechos constitucionales y el debido proceso. Ellos acudieron en un recurso de amparo, un recurso de nulidad al Tribunal Superior Electoral y fue rechazado. De manera que ya el Consejo Nacional de Disciplina, que es la única y última instancia en materia disciplinaria en el PRD, estableció los dictámenes en cuanto a esas violaciones a los estatutos del partido de esos compañeros. Y el Tribunal Superior Electoral, que es la última instancia en materia electoral, también ya se pronunció, estableciendo de manera clara que los argumentos y las peticiones que hacía esta parte para que le anularan sus sanciones disciplinarias no tenían ningún tipo de argumento jurídico y que no tenían validez, por lo tanto prevalecían estas sanciones. Esa es la situación que nos encontramos en este momento. Vamos entonces a llegar a un acontecimiento para mí realmente tétrico, ríspido, y para todos los dominicanos, que aconteció precisamente en la semana pasada.
todos los dominicanos pudimos ver cómo el Partido Revolucionario Dominicano, el partido más grande y más viejo del sistema, sus compañeros prácticamente se mataban. Varios heridos, 8 o 9 heridos, entre ellos nuestro compañero hermano Ángel Acosta, que fue herido en una pierna. Y todo esto realmente causó mucha pena. Primero, ¿qué pasó allí, ingeniero, realmente? Mire, nosotros convocamos para el sábado 19 un comité ejecutivo nacional y habíamos contratado los servicios de un hotel de esta capital para hacer y desarrollar este comité ejecutivo en esas instalaciones. Recibimos diferentes sugerencias, recomendaciones de algunos sectores, incluyendo el presidente de la Junta Central Electoral, donde nos manifestaba que había tenido informaciones de que un determinado sector se abocaba a irrumpir de manera violenta el escenario del Comité Ejecutivo Nacional. Y si era así, ¿por qué ustedes no se prepararon para evitar esa No, situación? nosotros lo que hicimos fue lo siguiente, suspendimos en esa ocasión del 19 ese comité ejecutivo para dar un espacio de una semana de reflexión, de cabeza fría a esos compañeros, pero es nuestra responsabilidad seguir con las tareas institucionales. ¿Cuál era el motivo fundamental de esa convocatoria? La convocatoria contemplaba fundamentalmente establecer algunas medidas en lo que tiene que ver el reinicio de los trabajos institucionales del PRD. Dentro de ella estaba precisamente lo del padrón de militantes, la aprobación del proceso de carnetización y otros elementos de temas que tenían que ver con asuntos estatutarios y administrativos del partido. De manera que nosotros convocamos, pensamos tener una jornada exitosa y usted vio, o sea, una agresión salvaje en contra de los compañeros y compañeras. Allí estaban sentados, era un comité ejecutivo ejemplar, las imágenes lo muestran, con el agravante de que quienes estaban al frente en la parte de registro y protocolo eran nuestras mujeres de Fedomúdez. Vamos, ingeniero, la Dirección de Comunicación del Partido Revolucionario Dominicano nos ha traído un video y vamos a pasarlo después de la pausa, así que no se mueva, no le cambie.